mi hermana perfecta me usó como saco de boxeo hasta hacerme sangrar, y luego actuaba como la hermana mayor protectora frente a nuestros padres. Así que la dejé atormentarme, hasta que cometió un error y logré exponerla, mostrarle al mundo quién era realmente. Funcionó, pero ahora, años después, ha vuelto, y creo que ya sé lo que quiere. Hubo una época en la que mi hermana mayor me pellizcaba hasta hacerme sangrar. Una vez usé su cepillo de pelo sin pedir permiso y me apretó los brazos con tanta fuerza que llegué a los entrenamientos de básquet con marcas como si me hubiera atacado un animal salvaje. ¿Su excusa? Que había contaminado sus cosas con mis asquerosos gérmenes de niño. A los 14 años ya empezaba a hartarme de todo eso. Una vez dejé la puerta del baño sin seguro por accidente, y ella entró mientras yo me duchaba y empezó a pellizcarme la espalda hasta hacerme gritar. Pero esta vez, estaba preparado. Le agarré la muñeca y la apreté con fuerza. Solo que esa pequeña venganza no me hizo sentir tan bien como imaginaba. Al contrario, me sentía aún peor. Tanto así, que empecé a llorar por sentirme un hermano tan terrible, y dejé que me pellizcara de nuevo, con el doble de fuerza. Y ojo, yo amaba a mis padres, pero sé que vieron los moretones, las marcas de uñas. Sé que me oían llorar en mi cuarto después de sus ataques, pero nunca hicieron nada, porque para ellos, ella era la hija extrovertida, la que mantenía intacta la reputación familiar. Además, en la escuela, interpretaba su papel de hermana mayor cariñosa a la perfección. Me tomaba de la mano al caminar por los pasillos, me presentaba a sus amigas como su hermanito favorito. Era repugnante, pero de todo eso, algo bueno salió: mi tolerancia al dolor. Canalicé todo ese sufrimiento en el deporte. Así que, para cuando cumplí 16, ya era capitán del equipo de básquet y podía aguantar golpes que harían caer a otros chicos. Ella ya estaba en su último año de secundaria, un curso por encima de mí, y yo siempre escuchaba los chismes de su grupo de amigas. Para entonces había dejado de pellizcarme tanto, en parte porque yo había crecido bastante, y lo único que quería era tener una buena relación con ella. Así que cuando todas sus amigas decidieron ir a la fiesta de cumpleaños de Ashley en lugar de la suya por un tal Tyler, supe que tenía que ayudarla. Ella y Ashley se peleaban por ese chico. Mi hermana pasó toda la mañana llorando porque nadie vendría a su fiesta, y yo me pasé todo el día arreglando el desastre. Contacté a todo el mundo que conocía, compañeros del equipo, gente de otras escuelas, hasta algunos universitarios. Les hablé de música buena, bebidas gratis. Para las 8 de la noche ya había juntado como 40 personas. La fiesta fue increíble. A mitad de la noche, mi hermana me apartó con lágrimas en los ojos, esta vez de alegría, y me dijo que yo era el mejor hermano del mundo. Incluso tomamos algunos tragos juntos. No paraba de decirle a todo el mundo que yo le había salvado el cumpleaños. Por primera vez en mi vida, sentí que éramos hermanos de verdad, o al menos eso creía, porque resulta que Tyler era primo de Ashley, y apareció borracho como una cuba con su nueva novia a eso de las 11 de la noche. Empezó a gritar que mi hermana estaba tan desesperada que había hecho que su hermano perdedor suplicara a la gente que fuera a su fiesta. Dijo que estaba pagando a desconocidos para fingir que les caía bien. En 20 minutos, la fiesta se desmoronó. Ella no me habló durante 2 días. Luego, cuando nuestros padres salieron a cenar por su aniversario, escuché que llamaban a la puerta de mi cuarto. Era ella. ¿Podemos hablar?, preguntó con dulzura. Abrí la puerta y enseguida me empujó contra la pared. Sabías que Ty era primo de Ashley. Lo invitaste para humillarme. Siempre has estado celoso de que yo sea la favorita. Tenía en la mano su plancha de pelo, todavía caliente. Antes de que pudiera reaccionar, la lanzó hacia mi cara. Arruinaste mi vida. Me agaché por reflejo. Escuché un chisporroteo, seguido por el grito más escalofriante que he oído en mi vida. Al fallar, la plancha se había clavado en su propio cuello. Las ampollas rojas no tardaron en aparecer. Corrió al baño y la oí llorar desconsoladamente. Llamé al 911 de inmediato, con las manos temblando. Necesitó injertos de piel. La quemadura era de 3er grado. Cuando nuestros padres llegaron al hospital y preguntaron qué había pasado, solo les dije: revisen su celular. Años de mensajes a sus amigas, presumiendo de hacerme llorar, diciéndoles que yo era su muñeco de práctica para cuando tuviera problemas reales. Fotos de mis moretones que mandaba a los grupos con emojis riéndose. El rostro de mi padre se puso pálido. Mi madre rompió en llanto. Nos separaron en el hospital. Una enfermera me llevó a otra habitación mientras atendían su cuello. Estuve ahí 3 horas, respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. La policía llegó como a las 2 de la mañana. 2 agentes, agotados. Me pidieron que les contara todo lo que pasó. Les mostré los mensajes guardados en mi teléfono, años de textos que había ido acumulando desde los 12, por si algún día alguien preguntaba por qué tenía tantos golpes. La agente leyó en silencio, con la mandíbula apretada. Seguía deslizando el dedo por la pantalla, y su expresión se volvía más sombría con cada mensaje. Mis padres llegaron a la comisaría alrededor de las 4. Mamá tenía el rímel corrido por todo el rostro. Papá no dejaba de pasarse las manos por el cabello, dejándolo de punta. No podían ni mirarme. La detective asignada al caso se llamaba Catherine. Tenía una mirada amable, pero preguntas muy duras. Quería saber cada incidente que recordara.
cada pellizco, cada herida, cada vez que mis padres vieron lo que pasaba y no hicieron nada. Le hablé de las pruebas de básquet, del episodio en la ducha, de cómo mi hermana me sonreía en los actos escolares mientras me clavaba las uñas bajo la mesa. Catherine lo anotaba todo en su libreta. Servicios de protección al menor se involucró. A la mañana siguiente, vino un trabajador social llamado Nicolás a entrevistarnos. Era más joven de lo que imaginaba, quizá de unos 20 y tantos, con una forma de hablar tan tranquila que me hizo querer contarle todo. Mi hermana volvió a casa 2 días después de salir del hospital. Tenía el cuello cubierto con vendas blancas. No podía girar la cabeza sin quejarse del dolor. Los médicos dijeron que necesitaría varias cirugías. Las cicatrices serían permanentes. Se mudó al cuarto de huéspedes. Mamá pidió licencia para ayudarla con las curaciones. A veces las escuchaba hablar en voz baja a través de las paredes. Mi hermana lloraba, no las lágrimas falsas que usaba para manipular, sino llantos reales, dolorosos. Nicolás venía 2 veces por semana. Hablaba con cada uno por separado, y luego con todos juntos. Mis padres tuvieron que asistir a sesiones de terapia obligatorias. El tribunal las ordenó. Iban todos los martes y jueves. Siempre volvían con los ojos rojos y sin decir palabra. La escuela era un caos. Se corrió la voz de lo que había pasado, aunque los detalles estaban confusos. Algunos creían que yo la había agredido. Otros decían que ella se había hecho daño sola. Ashley se me acercó un día en el pasillo, incómoda. Tyler se siente muy mal por lo que dijo en la fiesta, murmuró. Estaba muy borracho. No quería provocar todo eso. Solo asentí. ¿Qué más podía decir? ¿Que la rabieta de un borracho había desatado la peor noche de mi vida? ¿Que mi hermana había quedado marcada para siempre por culpa de una tonta fiesta de cumpleaños? Los entrenamientos de básquet se volvieron mi refugio. El entrenador me llamó aparte tras el primer entrenamiento de vuelta y me preguntó si necesitaba tiempo libre. Le dije que necesitaba jugar más que nunca. Lo entendió. Me dejó quedarme lanzando tiros libres hasta que el conserje nos echó. Mi hermana empezó la fisioterapia 3 semanas después del incidente. La quemadura había afectado algunos nervios. Tenía dificultades para mover el cuello en ciertas direcciones. Yo la llevaba a las citas porque nuestros padres estaban trabajando. Viajábamos en silencio durante los 20 minutos que duraba el trayecto. Un día, rompió el silencio. Sé que me odias, dijo. Apreté el volante con más fuerza. No te odio. Deberías. He sido horrible contigo. No supe qué responder. Parte de mí quería estar de acuerdo, enumerar cada cosa terrible que me había hecho, pero verla luchar por girar el cuello, observar cómo se estremecía cada vez que el fisioterapeuta estiraba los músculos, apagó ese impulso. Catherine organizó una reunión familiar 6 semanas después del accidente. Trajo a otra trabajadora social, una mujer mayor llamada Katy, especializada en traumas familiares. Nos sentaron a todos en la sala. Necesitamos hablar sobre un plan a largo plazo, dijo Catherine. La investigación penal sigue en curso, pero debemos enfocarnos en sanar como familia. El tribunal había ordenado que mi hermana asistiera a clases de control de ira, igual que la terapia obligatoria para nuestros padres. Ella iba todos los lunes por la tarde. A veces dejaba su cuaderno de trabajo sobre la encimera de la cocina, páginas llenas de ejercicios para identificar detonantes y manejar emociones. La investigación reveló más de lo que nadie esperaba. Catherine había entrevistado a varias amigas de mi hermana. Algunas admitieron sentirse incómodas con la forma en que ella me trataba. Una chica, Kat, incluso había guardado capturas de mensajes especialmente crueles. Planeaba enseñárselos a alguien, pero nunca se atrevió. Mis padres tuvieron que enfrentarse a verdades duras. Las trabajadoras sociales no endulzaron nada. Les dijeron claramente que me habían fallado, que habían permitido el comportamiento de mi hermana. Papá se quebró en una de las sesiones. Admitió que siempre había sentido que algo no estaba bien, pero que no quería creer que su hija pudiera ser agresiva. Pasaron 3 meses. Le quitaron los vendajes a mi hermana y las cicatrices rojas y furiosas cubrían su cuello. Empezó a usar suéteres de cuello alto y bufandas, incluso con calor. Sus amigas dejaron de visitarla. La chica popular que había reinado en la escuela se convirtió en alguien de quien se hablaba en voz baja por los pasillos. Ahora cenábamos juntos todas las noches. Otra exigencia del tribunal. Tiempo en familia. A veces Nicolás o Katy venían a observar cómo interactuábamos. Las conversaciones eran tensas, cuidadosas. Hablábamos de temas seguros. El clima, deportes, programas de televisión. Una noche durante la cena, mi hermana dejó caer el tenedor. El ruido hizo que todos nos sobresaltáramos. Se agachó para recogerlo, pero se quedó congelada a medio camino, con la mano en el cuello. El tejido cicatrizado no se estiraba como la piel normal. Me levanté para ayudarla, pero me hizo un gesto. «Puedo sola», dijo con la voz tensa. Logró recoger el tenedor, pero cuando se incorporó, tenía lágrimas corriéndole por la cara. Mamá intentó acercarse, pero mi hermana se apartó. «No, por favor, no». Se fue de la mesa, dejando su plato intacto. Oímos cómo cerraba la puerta de su habitación con fuerza. Nicolás hizo una anotación en su carpeta. Siempre llevaba esa carpeta durante las cenas. Hablaba poco, solo observaba y escribía. A la mañana siguiente, encontré a mi hermana en la cocina a las 5 de la mañana.
Intentaba preparar café, pero no podía inclinar la cabeza lo suficiente para ver si había llenado bien la cafetera. Había agua por todas partes. «Déjame ayudarte», le dije. Se hizo a un lado sin discutir. Fue entonces que noté los moretones en sus brazos. Eran nuevos, manchas moradas y amarillas con forma de dedos. «¿Qué te pasó en los brazos?» Se subió las mangas. «Nada, es que ahora me salen moretones con facilidad. La medicación me deja la piel sensible». Pero yo conocía esas marcas. Había llevado suficientes como para reconocerlas. Alguien la había agarrado con fuerza. Ese mismo día en la escuela, vi a su ex mejor amiga, Mia, acorralándola junto a los casilleros. Gesticulaba de forma agresiva, muy cerca del rostro de mi hermana. Ella solo se quedaba ahí, sin responder. La chica que antes dominaba los pasillos, ahora no podía ni defenderse. Me acerqué. ¿Todo bien aquí? Mia se volvió hacia mí. «Miren quién vino. El pobrecito salvando a su hermana loca. Qué tierno. Nos vamos», dije, y me llevé a mi hermana. En el auto, después de la escuela, se quebró. Todos me odian. Cada persona en esa escuela piensa que soy un monstruo. Mia me agarró ayer. Dijo que merezco algo peor que unas cicatrices, que ojalá la plancha me hubiera dado a mí. No supe qué responder. Parte de mí entendía su ira. Mi hermana había herido a muchas personas a lo largo de los años. No solo a mí, pero verla así, rota y asustada, me apretaba el pecho. Catherine programó una sesión de urgencia esa semana. Había recibido informes de la escuela sobre el aumento del acoso. Mi hermana se sentó encorvada en la silla, más pequeña de lo que jamás la había visto. «Tenemos que discutir opciones alternativas de escolarización», dijo Catherine. «El ambiente actual no es favorable para la recuperación». Mis padres se miraron. Mamá fue la primera en hablar. «No podemos pagar un colegio privado. Hay programas en línea», sugirió Catherine. «O podríamos considerar transferirla a Westfield High, al otro lado de la ciudad». Mi hermana negó con la cabeza. «Me faltan 3 meses. Puedo soportarlo», pero no pudo. La semana siguiente, alguien pintó la palabra abusadora en su casillero con aerosol. El conserje intentó limpiarlo, pero aún se podían ver las letras fantasmales. Empezó a almorzar en la enfermería. Trataba de ayudarla como podía. La acompañaba a clase cuando coincidían nuestros horarios. Me sentaba con ella a almorzar cuando la enfermera no estaba. Mis compañeros de básquet no entendían. «¿Por qué la proteges?», me preguntó Jake durante la práctica. «Después de todo lo que te hizo, fallé el tiro libre. Sigue siendo mi hermana. Está recibiendo lo que se merece», comentó otro compañero. El entrenador los escuchó y obligó al equipo a correr vueltas. «Aquí no se patea a nadie cuando ya está en el suelo», dijo. «No es lo que representamos como equipo». Pero el daño se seguía extendiendo. Nuestros padres empezaron a pelear más. Los oía discutir por las noches en su cuarto. Mamá culpaba a papá por ignorar las señales. Papá culpaba a mamá por sobreprotegerla, y ambos se culpaban a sí mismos. Una noche escuché un golpe fuerte en su habitación. A la mañana siguiente, encontré a papá durmiendo en el sofá. Desde entonces, se quedó allí. Nicholas aumentó sus visitas a 3 veces por semana. El tribunal nos vigilaba de cerca. Se hablaba de extender el periodo de supervisión. Mis padres debían entregar informes semanales sobre nuestro progreso. La fisioterapia de mi hermana tampoco iba bien. El terapeuta dijo que estaba desarrollando patrones de movimiento compensatorios que podrían causarle problemas a largo plazo. Ella tenía que hacer ejercicios en casa, pero se había rendido. Así que empecé a ir a su cuarto después de la cena, obligándola, al principio, a hacer los estiramientos. Al principio se resistía, pero al final cedía. Nos sentábamos en el suelo. Yo contaba las repeticiones mientras ella soportaba el dolor. ¿Te acuerdas cuando jugábamos juegos de mesa?, me preguntó una noche mientras estiraba, antes de que me volviera cruel. Sí, lo recordaba. De pequeños éramos unidos, antes de que la secundaria lo arruinara todo, antes de que decidiera que yo era una vergüenza. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Cuándo empezaste a odiarme? Guardó silencio un largo rato. Nunca te odié. Odiaba que fueras mejor que yo, más amable, más auténtico. La gente te quería por quien eras. A mí solo me seguían por miedo. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. La ayudé con el último estiramiento, viendo su cara contraerse de dolor al tirar del tejido cicatricial. 2 semanas antes de la graduación, todo se vino abajo. Mi hermana había estado mejorando, manteniéndose al margen, intentando simplemente terminar. Pero entonces alguien publicó las capturas de pantalla en internet. Todos los mensajes que había escrito sobre mí a lo largo de los años. Las fotos de mis moretones. Todo. La publicación se volvió viral en nuestra comunidad escolar. Varios padres empezaron a pedir su expulsión. El director tuvo que convocar una asamblea urgente sobre el ciberacoso. No importó. El daño ya estaba hecho. Esa noche, mi hermana no volvió a casa. Mis padres llamaron a la policía a medianoche. Yo salí en el coche a buscarla, revisando todos los lugares donde pensé que podría estar. El parque donde jugábamos de niños, la playa donde hacíamos picnics en familia. Encontré su auto junto al viejo puente ferroviario, a las afueras del pueblo. Ella estaba sentada en el capó, con las piernas colgando sobre el borde. La caída no era mortal, pero dolería, y ambos sabíamos lo que era el dolor. «No lo hagas»,
dije, acercándome con cuidado. No iba a saltar, respondió. Solo necesitaba pensar. Me senté a su lado. Nos quedamos allí 1 hora, sin hablar, simplemente existiendo entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Lo siento, dijo finalmente, por todo. Sé que no cambia nada, pero necesitaba que lo supieras. Lo sé, respondí. Y era verdad. Su disculpa no borraba las cicatrices ni físicas ni emocionales, pero era un comienzo. Volvimos a casa por separado. Nuestros padres nos esperaban junto con 2 policías. Había protocolos que seguir para personas desaparecidas, incluso cuando regresaban. Más informes, más documentación. Catherine organizó para que mi hermana terminara el colegio desde casa. El director estuvo de acuerdo en que era lo mejor para todos. Recibiría su diploma, pero no asistiría a la ceremonia de graduación. Otra consecuencia de aquella noche con la plancha caliente. La casa se sentía diferente con ella allí todo el día, más silenciosa, a pesar de su presencia. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, trabajando en tareas escolares y asistiendo a sesiones virtuales de manejo de ira. Yo pasaba a verla entre mis clases y los entrenamientos. A veces la encontraba haciendo sus ejercicios de fisioterapia por iniciativa propia. Otras veces la veía frente al espejo, acariciando con los dedos las cicatrices de su cuello. El matrimonio de nuestros padres estaba colgando de un hilo. Empezaron terapia de pareja además de todo lo demás. Algunas noches, papá seguía durmiendo en el sofá. Mamá había dejado de preparar cenas elaboradas. Vivíamos a base de comida congelada y pedidos. Nicholas me tomó aparte en una de sus visitas. ¿Cómo estás manejando todo esto? Estoy bien, respondí automáticamente. Está bien si no lo estás, dijo él. Has vivido un trauma importante. Tus emociones también importan. Pero no sabía cómo explicarle la culpa que se sentía como una piedra en el estómago. Si no me hubiera agachado aquella noche, nada de esto habría pasado. Mi hermana se habría graduado normalmente. Mis padres seguirían felices. Nuestra familia no estaría bajo vigilancia. La parte racional de mí sabía que no era mi culpa. Ella había intentado golpearme con una plancha caliente. Esquivar fue un acto reflejo, pero saberlo no hacía desaparecer la culpa. La temporada de básquet terminó con nosotros clasificando a regionales. Jugué mi peor partido. No podía concentrarme. Solo pensaba en mi hermana, sola en casa, mientras todos los demás celebraban. Perdimos por 12 puntos. Después del partido, el entrenador me encontró en el vestuario. Llevas demasiado peso encima, me dijo, pero no puedes cargar con lo de los demás. A veces, las personas tienen que enfrentar las consecuencias por sí mismas. Tenía razón, pero eso no hacía más fácil ver sufrir a mi hermana. La chica que me había atormentado por años ahora era alguien por quien me preocupaba constantemente. La ironía no se me escapaba. El día de la graduación llegó con un calor inusual para mayo. Me puse el birrete y la toga, intentando sentir algo de emoción por el logro. Mis padres vinieron por separado, sentándose en lados opuestos del auditorio. Mi hermana se quedó en casa. Mientras caminaba por el escenario, pensé en ella, encerrada en su habitación, viendo en redes sociales cómo sus compañeros celebraban. Parte de mí quería saltarme las fiestas y volver a casa, pero Nicholas había sido claro. Yo también necesitaba mantener mi vida, mis logros, así que fui a la fiesta de Jake. Traté de actuar con normalidad, pero cuando alguien hizo un chiste sobre hermanas locas, me fui. Conduje hasta casa todavía con la toga puesta. Mi hermana estaba en el jardín trasero, intentando plantar flores en el cantero descuidado de mamá. La fisioterapeuta le había sugerido la jardinería como terapia para mejorar la movilidad del cuello. Al escuchar la reja abrirse, levantó la vista. ¿No deberías estar celebrando? Tenía ganas de plantar, respondí, tomando una palita. Trabajamos en silencio, plantando caléndulas y petunias. El sol nos golpeaba fuerte, haciendo que las cicatrices de su cuello brillaran con el sudor. Al terminar, estábamos sucios y agotados. Gracias, dijo simplemente. Esa noche, por primera vez en meses, toda la familia cenó junta sin supervisión. Papá había llegado temprano. Mamá cocinó. Nos sentamos en nuestros lugares de siempre. La silla vacía donde solía estar Nicholas parecía más presente que nunca. Entré a la estatal, anuncié. Beca por básquet. Completa. Había guardado esa noticia por semanas. Mis padres sonrieron. La primera sonrisa genuina que les veía en meses. Incluso mi hermana pareció alegrarse, aunque algo titiló en su mirada. Es increíble, dijo. Te lo mereces. Después de la cena golpeó la puerta de mi cuarto. ¿Puedo preguntarte algo? Le permití entrar. Se sentó en mi cama, jugando con un hilo suelto del cobertor. ¿Crees que algún día volveremos a ser una familia normal? Pensé en mentir, en darle esperanza, pero ya habíamos superado las mentiras bonitas. No lo sé, dije con honestidad, pero quizá podamos ser algo distinto, tal vez mejor. Ella asintió, entendiendo. Nunca tendríamos la relación que podríamos haber tenido. Demasiado daño, demasiada historia, pero quizá podríamos construir algo nuevo a partir de los escombros. Catherine vino por última vez la semana siguiente. El periodo de supervisión oficial llegaba a su fin. Habíamos cumplido todos los requisitos del tribunal. La investigación había concluido sin cargos penales. Solo terapia obligatoria y seguimiento. Han avanzado muchísimo, dijo Catherine. Pero el verdadero trabajo empieza ahora, sin supervisión, sin obligaciones impuestas. Solo ustedes, como familia, descubriendo cómo seguir adelante.